Enero nunca pasa desapercibido en casa de Ania, polaca, judía y desde hace unos años también vecina de Caldas. 6 de enero, cuando yo supe de la muerte de mi mamá, que le dispararon. Sus padres murieron en el gueto polaco de Lou. Ella se salvó de ser trasladada al campo de puro milagro. Tenía agallas, yo no sé cómo. Me metí en ese tren siguiendo a ese señor que ya estaba vestido de alemán. Y me metí en ese mismo tren. Y aquí está mi papá, cuando la vio se volvió loco. De una forma u otra, Auschwitz los marcó a todos. Una historia mundial completamente imposible de explicar. A mí en mayo del 44 me detuvo la Gestapo. Tan lejano de Galicia, incluso aquí ha dejado su huella. Fue una superviviente, Mercedes Núñez, la que empezó a recopilar sus nombres, sus historias, los gallegos que sufrieron el exterminio, en su mayoría exiliados y presos del franquismo. Seguir las pistas del pasado, de su árbol genealógico, llevó a Eduardo Aguiar Boudín, abogado betanfeiro, a un inesperado descubrimiento. Deportado en el convoy número 75 el 30 de mayo del 44 a Auschwitz. Pues este era un hermano de mi abuelo. Todos los hermanos de su abuelo, judío y natural de Bayona, Francia, murieron en Auschwitz. Y unos Juliet, otros René, y menos él, están todos en los vagones. La precisión e industrialización del horror nazi le ha permitido saber incluso el día en el que cruzaron para siempre estas verjas. Estos son los roles de los embarques y los nombres de los soldados alemanes encargados del vagón que los trasladó y todo. Pero Galicia también fue un punto de fuga y la frontera con Portugal un testigo silencioso de decenas de huidas. Ramón, entonces un niño, presenció como 3 de sus vecinas, las hermanas Touza, ayudaron en muchas de ellas. La cantina que regentaban al lado de la estación de tren de Rivadavia era el escondite. Llevaba un número aquí, del campo. Dije yo, no, está jodido y tal. Se desnudó completamente. Le pusimos la ropa aquí y pasó a nado. Y al llegar allá, al otro lado pegó por la roca arriba y allí se cogió, se vistió y entonces me dijo así. La humanidad se va a dar cuenta que estamos todos en un solo planeta, que tenemos que compartirlo. Y esa es mi esperanza. Si sigue hoy con vida, Ania está segura de que es por un solo motivo. Porque alguien tiene que contar la historia. Hay historias que merece la pena recordar, aunque sea para que nunca vuelvan a repetirse.